Seguimos, estamos en la mesa de los viernes en este 10 de agosto del año 2018. Estamos con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y Óscar Sarlo. Estamos en la mesa y ahora cambiamos el chip. Desde En Perspectiva los invitamos nuevamente a escribir. En este preciso instante estamos lanzando una nueva consigna de nuestro concurso de cuentos breves. ¿Cuál es en esta ocasión? ¿Cuál es? Yo decía más temprano que difícilmente los oyentes podían invocarle. Nadie le invocó, así que tranquilamente voy ahora a revelar el misterio. Les proponemos que escriban sobre deslealtad, infidelidad, sobre personas que faltaron a su palabra. Concretamente, el llamado es para que escriban y nos manden cuentos con traición. Hacete cargo, Gonzalo. Tú fuiste el de la idea. Me encantó la idea. En la presentación yo no lo hubiera podido hacer así. No, me dejaste mudo. Faltó el redoblante. No, fantástico. Bueno, traición. Dante Alighieri puso a los traidores en el noveno círculo del... No, en el fondo. ¿El noveno? En el último lugar. En la mastica del diablo. Bueno, pero es el noveno. ¿O hay otro después del noveno? Yo creo que el noveno es el último. Y dice lo siguiente, lo saqué de la Divina Comedia. Cuando llega al noveno círculo dice: tenían todas estas sombras las caras vueltas hacia abajo y con el batir de sus dientes manifestaban el frío que sentían, como sus ojos manifestaban la tristeza de sus corazones. Es decir, esta gente está recastigada física y moralmente, porque la traición era lo peor, según Dante Alighieri. Pero, creo yo, la traición era muy grave en aquellas épocas, el siglo XIII, espero no equivocarme, Ana, porque había verdades absolutas, había reyes infalibles, papas infalibles. Entonces, claro, quien disentía era un traidor. Entonces la traición para Dante Alighieri era gravísima, porque había una sola verdad. Con el correr del tiempo y con el Renacimiento y con el espíritu crítico, ya el ser traidor empieza a desdibujarse, porque todos los rebeldes, en el fondo, vistos desde el punto de vista de quien detenta el poder, son traidores. Perfecto. Entonces tendríamos que grandes personajes históricos, todos los líderes de la independencia latinoamericana y todo eso, serían todos traidores, y no lo son. Es decir, que ya, bueno, y después aparece Maquiavelo, que fue antes de eso. Para Maquiavelo la traición era prácticamente una virtud, la forma de engañar y de conseguir. Entonces, es un concepto que yo creo que ha variado mucho en el tiempo a medida que la verdad ha dejado de ser una sola. Y entonces hay mucha gente que disiente, y muchos de esos disensos no solamente no son traiciones, sino que son actos de heroísmo. Entonces me parece que el tema es muy interesante y da para muchas cosas. La traición, traiciones, eso les estamos pidiendo para los cuentos en esta oportunidad, Juan. Bueno, yo primero quiero complementar lo del Dante. En el fondo del infierno está el diablo, el demonio. Y el demonio está masticando a los tres más grandes traidores, que son Casio, Bruto y Judas. Lo cual, para mí, hace que yo lo hubiera condenado por hereje a Dante, porque Casio y Bruto son los asesinos de Julio César, sí, un pagano, no sé cuánto. Y en cambio, Judas es el traidor a Jesús. Sí. Es decir, por haber igualado, o digamos desigualado inclusive la traición de unos y otros, yo lo diría absolutamente condenable, me parece. Era un traidor, juez Alighieri. Pero ¿traidor a qué? A ver, que no entendí. A la idea cristiana. ¿Cómo va a parar Julio César con Jesús?
vos decís que no pueden compararse. No pueden compararse, pero uno era un militar arribista que quería ser un imperio y el otro era Jesús que quería hacer todo lo contrario, ¿no? Un imperio que no era en este mundo. En la concepción del Dante, por lo menos, ¿no? Y uno da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, mirá lo que está dando. Le está dando 2-1 inclusive. Bueno, ahora entendí. Pero hay muchas historias de traidores. Por ejemplo, yo quiero recordar, los tangos tienen buena parte de la mitad de los tangos es una historia de una traición. En cada tango muere alguien. En cada por tango haber traicionado. hay una traición. Probé que me engañaba con el amigo más fiel. Claro. Exacto. Pero Noche de Reyes. Hay un caso muy especial, que es el único traidor que tiene nombre, es Alberto Arenas. Es decir, yo creo que ningún otro tango siempre es él o es ella o es no sé qué, pero se lo menciona en forma anónima. El único traidor con nombre en la historia del tango para mí es Alberto Arenas. Bueno, y hay muchas formas de traición, a las ideas, a las personas, a las creencias, a la familia, a los antepasados, en fin, hay una enorme cantidad de formas de traición. Y coincido con Gonzalo, que la traición es según el lado que se mire, ¿no? Es decir, como siempre, la realidad es dialéctica y entonces lo que es traidor para uno es heroísmo para otro, ¿no? ¿Es traición grabar sin informar la conversación entre dos personas? Eso depende de la legislación. Por ejemplo, pregunto si es traición. Depende de la legislación. No pregunto si es delito, pregunto si es traición. Yo contesto, moralmente, sí, para el que es grabado, sí. Yo creo que no. Por ejemplo, yo estaba mirando una serial en donde en estado de Illinois, el grabar una conversación basta con el consentimiento de una persona, es decir, del que le graba. Y eso tiene valor legal, por ejemplo. De modo que... Qué raro eso. Sí, la legislación hay no solo eso, sino que en la seriedad hay muchos casos en que aparece la grabación. Coloquémonos en una hipótesis bien concreta. Tú y yo, Juan, vamos caminando por la calle, tú y yo, solitos, y nos ponemos a hablar de cuestiones escabrosas. Yo te tiro alguna pregunta complicada y tú haces revelaciones interesantes o, digamos, opinás de manera drástica, salvaje sobre alguien. Yo te estoy grabando y no te avisé. Si ¿Eso qué? Para ti. Para mí no es. Si yo las hago es porque me voy a hacer cargo de lo que digo. No, bueno. Pero ahí hay un sobreentendido pragmático, digamos, en el diálogo, y es que estoy hablando solamente para ti. No estoy haciendo declaraciones públicas. Cuando alguien saca una grabación hacia afuera, cambia el contexto para el cual fueron hechas. Es decir, que hay una ética del discurso que dice, está estableciendo que si yo hablo con alguien que apela a la confianza para preguntarme algo, no me está diciendo, mira que te está escuchando toda la ciudadanía. No, pero yo cuando contesto digo que esto que no salga de Sudamérica, digo, o que no salga de la galaxia, digo. En las próximas 2 horas. Sí. Juan no tiene doble discurso. Es vidrioso eso, porque, perdón, estoy pensando, hay personas... Para darle a este llamado su contexto, ¿no? Estamos inmersos desde hace unos días son muchos, en una especie de traición, ¿no? El señor que le grababa al otro las conversaciones, ¿no? Pero capaz que no es traición, no sé. Veamos otros ejemplos. No es que sean, el asunto es cómo se ven. Y cómo se sienten. O cómo se siente. Y ahí entra el punto de vista dialéctico que dice Juan. Depende de qué lado lo mire. Para uno puede ser un héroe nacional o un contribuyente de la justicia, y para otro será el peor de los... merecerá ser comido por Mefistófeles. Yo, si me permitís, Emiliano, me gustaría volver sobre la primera fundamentación o explicación que hizo acá el colega. Me parece que, Gonzalo, que me parece que puede verse como un problema de violar o apartarse de la verdad, o en la época que había una única verdad, pero a mí me parece que tiene más que ver con una cuestión moral, que es con el deber de lealtad, con el deber de someterse, de deber obediencia a otros. Y entonces esto es un deber, ¿no? La verdad tiene que ver con otras cosas, no con lo normativo, sino con la realidad, o con las cosas como son. Y acá tenemos que ver con lo que debía hacerse. Y por eso, coincidiendo ahí sí contigo, me parece que cuando aparece el individualismo en el Renacimiento, la idea de traición se desvanece un poco, y grandes pensadores políticos como Montesquieu
u otros bajan el tono de la traición al Estado, porque el liberalismo en general considera, no es afecto a hablar de traición, porque la autonomía del sujeto es más importante que la lealtad al Estado y todo lo demás. Entonces es muy peligroso para el individuo y prefieren buscar otro tipo de subterfugios para eso. Y de hecho, nuestro país, que tiene una fuerte impronta liberal, es muy renuente. Por ejemplo, la Constitución prácticamente habla de presidentes y gobernantes que atentan contra la patria, pero no dice traidor, como la mayoría de las constituciones y los códigos penales. Nuestro Código Penal no habla de traición a la patria. Dice una de nuestras oyentes, Patricia, una cosa es traicionar y otra cosa es defraudar. Ahí hay un matiz. Después dice Guzzo, debo decirlo, 2 puntos, dejen hablar a Ana. ¿En serio? Gracias, Guzzo, gracias. Desde la audiencia reclaman que Ana hable. Y yo estaba esperando mi turno, prolijamente. No te iba a tocar nunca si dejábamos estos otros 3 que siguieran. Los 3 tocaron la figura que creo que es central, que es precisamente la de la lealtad. ¿Por qué? Porque la lealtad en tiempos de obediencia a poderes absolutos, como bien señaló Gonzalo, era la virtud primera que englobaba cualquier otra. Claro. Entonces, desarmar ese dispositivo social y moral que la lealtad era, cambió mucho al mundo. Claro, en nombre de lealtades ya más restringidas, cada jefe político pidió a los suyos lealtad, y cuando le falló, habló de traición. La traición está prohibida, no solamente, o vedada o ausente, no solamente en nuestro aparato jurídico, sino específicamente en mi profesión. Un historiador no puede catalogar a un personaje de traidor. Puede decir, fulano dijo que Mengano lo traicionó, pero el historiador, ¿con qué criterio? El historiador tiene que explicar por qué hizo lo que hizo, pero la figura de la traición está ausente. Por otra parte, detrás de cada adjetivo, detrás de cada uso de la palabra traición, está la contracara, y es frente al traidor, el otro es el traicionado, es el que igualmente triunfa porque tiene dotes morales para hacerlo, o es el que era una promesa y quedó truncado por una traición. Estoy pensando Artigas, Ramírez, la famosa traición de el pacto secreto del año 20. Entonces, es una argamasa de la cual sale por un lado el traidor y por el otro lado, como el otro lado del espejo, sale el héroe. Entonces, son construcciones colectivas de largo aliento, llenas de matices, que en el mundo de hoy han cambiado rotundamente, porque en aras de ese individualismo extremo, del clima cultural de posmodernidad, las personas no solamente son una individualidad poderosa, sino que se adjudican el derecho aplicar su pensamiento crítico al punto de revisarse a sí mismo y no estar obligado a pensar ni a ser fiel de la misma manera siempre. El cambio y la capacidad de transformarse es parte de su individualidad en movimiento. Por lo tanto, la figura de la traición ha cambiado mucho y permea hacia el mundo amoroso, en el cual cada vez más las opciones de flexibilidad en la lealtad existen y chocan con gente que no lo entiende, y ahí aparece la puñalada, la del tango o la de la crónica roja. Pero aparecen dichos, si me permitís, para ver otras zonas semánticas del uso, que al haber salido tanto de la moral, queda en las metáforas o en los usos figurados, ¿no? El que avisa no es traidor, dice, ¿no? Bueno, pero además vemos que ha quedado en usos figurados, como por ejemplo lo que les pasó tanto a Ana como a Gonzalo hoy, lo traicionó el subconsciente, el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Se supone que la conciencia ejerce un control disciplinario sobre todas nuestras pulsiones. Y cuando se nos escapa una palabra que no queríamos decir, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos que dijiste vos, o el decretazo que mencionó Gonzalo, hoy, se le escapa algo que se nos fue del control. Dice, me traicionó el inconsciente. O sea, como que el inconsciente tiene un deber. Es un sentido figurado porque no tiene que ver eso con la traición, ¿no? El super yo no pudo con ese maldito inconsciente. Bueno, y hay otras formas, ¿no? También de hablar de traición.
que tienen que ver con un uso humorístico de la cosa. Entonces, me parece que los cuentos pueden aludir a cualquiera de estos temas. No tienen por qué se ponerse tan serio de elevarse a las cúspides de la ética medieval. Claro. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Yo calculo que van a aparecer muchos corazones rotos en los cuentos. Y ¿no? eso tiene mucho que ver, sí. Porque debe ser de las que más duele. Esencialmente tango, ¿no? Sí, o Pero no, bueno, por eso, pero creo que a lo largo de esta charla ha quedado claro que las opciones son muchas, que la variedad muchísimas. es amplia, ¿no? Pero no olvidar que la traición pregunta revela. Carolina, uniendo con el tema anterior, el jefe de compras que acepta coima, ¿traiciona la confianza que la empresa le dio? Claro, Absolutamente. Es que corrupción tiene que ver con traición, es una forma de traición. ¿Qué más? Sin duda. Y bueno, después está toda una profesión que está construida sobre el riesgo de la traición, que son los traductores. Ah, no, los los traductores. ¿Y los escribanos, perdón? traductores. ¿Y los escribanos? No, pero los escribanos no es la El fe escribano pública. te asegura la por... fe pública. Ah, claro, pero es una no forma de es- asegurar por no, pero él escrito pero porque es- no se confía en la pero palabra. la fe pública no es obediencia a nadie, es A la norma. la honestidad hecha profesión. Claro, Complementando pero esa es la norma. lo que han dicho algunos de ustedes, Osvaldo aporta lo siguiente: la traición es la violación de normas o conductas pacíficamente admitidas en la sociedad donde viven los protagonistas. En Arabia, por ejemplo, si un hombre tiene relación sentimental con 2 o más mujeres, ellas no se sienten traicionadas. Qué bien. Y hay más ejemplos, seguramente. Si está casado con las dos. Las tienen que mantener, eso sí. Si está casado con las dos, Sí, no, no. mantenerlas. Y ellas hacen su dinerillo en oro. O sea que él sí les tiene que regalar muchas joyas porque su caja de ahorros es el oro. Nos preguntan desde la audiencia, ¿no es una traición largar el concurso de cuentos con la ausencia del gran escritor Mauricio Rosenkopf? Efectivamente, podría interpretarse así. Mauricio no está, casualmente ha iniciado una... No, la traición es la de él que nos dejó. Eso, bueno, ahí está. Bien, Juan, Esto bien. tiene 2 caras. Ahí está. No, y aparte trajimos a Oscar que agredió a Ana y a mí indistintamente. Se interpretó el rol de Mauricio muy bien. Efectivamente, este descanso de Mauricio se inicia hoy, casualmente hoy. Así que no lo tendremos integrando el jurado. Después vuelve, sí. Para el próximo El supongo jurado es de que él. lo tendremos. Pero para este no. En cambio, sí va a integrar el jurado Alcides Abella, que hoy tampoco pudo venir por razones personales. Qué Pero... traidor. Y yo me voy un tiempito también. ¿Y tú te vas la próxima semana? ¿No queda nadie? Sí, el 25 El me 25, voy. falta. No, falta, Bueno, falta. no, pero a dónde voy es a que ambos, Alcides y Mauricio, nos han dejado sus mensajes grabados para ayudar a los oyentes que se larguen a escribir. Entonces, no los vamos a escuchar ahora al aire, pero sí van a estar disponibles en nuestro sitio web junto con el registro de esta mesa para que tengan allí los oyentes escritores más fuentes de inspiración. Les recuerdo los datos básicos. Quienes estén interesados en participar podrán enviar sus textos, cuentos con traición, desde este momento y hasta las 7 de la mañana del próximo viernes 17 de agosto. Los cuentos tendrán una extensión máxima de 1000 caracteres. En el cálculo tenemos en cuenta puntuación y espacios, pero solamente los que aparecen en el cuerpo del texto, no el título ni el seudónimo. Solamente van a ser recibidos y participar del concurso los que lleguen a la casilla de correo cuentos@radiomundo.ui o cuentos@enperspectiva.net. Los 3 cuentos mejor puntuados por el jurado recibirán cada uno libros de ediciones de la Banda Oriental, prendas de lana fina de Don Báez, vinos de Jiménez Méndez y productos de cosmética natural de Matías González. Las bases completas, otros detalles de las bases, en nuestro sitio enperspectiva.net.